En Radiovisión presentamos Conversando con la Historia. Los hechos que han marcado nuestra identidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conversando con la Historia. Sí, estamos conversando con la historia y nos encontramos nuevamente con Marcelo González Bory. O Bory. Bory, así a la francesa. Sí, francés. Oh, la France. La Sí, bella. voulez-vous. Parlez-vous français? Je ne parle pas. Cosas de la radio, cosas que pasan. Oiga, nos encontramos en este momento para conversar con nuestros auditores, a los cuales les damos la bienvenida a nuestro programa de conversación. Y nos encontramos con un episodio, pero negro en nuestra historia. Tan negro que está casi olvidado. La Revolución del 91. Sí. Como un presidente en ejercicio, casi al momento de entregar su mandato, se suicida. ¿Por qué se suicida? ¿Qué pasó con Chile? ¿Por qué se llega a una revolución? No sé, ¿no era una revolución popular? No, si lo único de popular que tuvo fue los muertos. Nada más. Los muertos fueron del pueblo. Por eso le digo, lo único de popular que tuvo fueron los muertos. Pongámonos en situación. El contexto en el cual surge todo esto, a ver, salitre lluvia maldita, dicen los versos de don Luis Atvis en la cantata Santa María. Y efectivamente, para entender lo que sucede en la Revolución de 1891 tenemos que retrotraernos más o menos hasta 1873, 1874, cuando la ambición de los industriales chilenos consiste en apoderarse de las riquezas salitreras de Antofagasta y de Tarapacá, y que son el germen de lo que va a suceder y que nosotros llamamos como Guerra del Pacífico, y en realidad la Guerra del Salitre. Una vez que ya la guerra... a propósito, los peruanos dicen la guerra del guano y el salitre. Pero, lo que pasa es que le quitamos el sector de Pabellón de Pica para ellos que eran ricos en guano. Pero en propiedad el interés principal era el salitre. Sí, el guano ya estaba en franca retirada para 1876. Bueno, el hecho es que, así como la Guerra del Pacífico le dio la propiedad del salitre, el monopolio del salitre se lo da a Chile, porque se anexiona la zona territorial en donde, la única zona de territorio en el planeta en donde había esta concentración de salitre. La guerra civil es la que va a entregarles de manera definitiva la riqueza salitrera a los privados, a esta oligarquía, con primacía por sobre el Ejecutivo, por sobre el Estado. Por un lado, a ver, para entender el tema, podríamos decir que los salitreros ganaron el salitrero, hablamos de los empresarios, ganaron esto a través de la acción bélica del país. Exactamente. Pero no tenían ese control y esa hegemonía completa sobre el tema, a pesar que eran los... No, porque el Estado finalmente era el que decidía ciertas tasas tributarias, impositivas, y tenía control legal por sobre los territorios. Ahora, ¿esto cómo se va armando para que se vaya entendiendo? La guerra nosotros sabemos que se termina en el periodo del presidente Domingo Santa María González. Asume después el que era su canciller, que era don José Manuel Balmaceda Fernández. Pije como todos los demás, de la clase política, oligarca, igual que todos los demás. De esa aristocracia castellano-vasca que ha estado desde la colonia hasta nuestros días. La diferencia es que Balmaceda se le ocurre la iluminada idea de que ¿qué pasa si utilizamos los recursos del salitre para industrializar Chile? Para generar más riqueza, porque el salitre no va a ser eterno, dice él en un discurso que lo pronuncia aquí en nuestra ciudad, siendo el primer presidente que visita Iquique en el año 1890. Genial, una idea genial, visto desde esta perspectiva. Pero contextualicémonos en la época. O sea, usted es un oligarca, yo soy un oligarca. ¿Cómo se le ocurre que un presidente va a venir a disponer de los recursos que yo gané en la guerra? Perdón, usted peleó. No, pero es que yo lo gané en la guerra, yo financié la guerra, yo apoyé la guerra. La riqueza salitre es mía. Eso es lo que pensaba la oligarquía. Y Balmaceda se le dice, no, construyamos puentes, construyamos líneas férreas, construyamos institutos de investigación, construyamos universidades, traigamos científicos y tecnólogos. Potenciémonos como país. Para saltar al desarrollo
y generar buena calidad de vida. Y eso iba en contra de la hegemonía del control de la riqueza de esta oligarquía, que estaba de alguna forma mediatizada por un solo caballero, por un solo nombre. El hombre más rico del mundo en su época. John Thomas North, el rey del salitre. Dueño del agua de Iquique, dueño de la energía eléctrica de Iquique, dueño del gas de Iquique, dueño de los tranvías iquiqueños, dueño del correo iquiqueño, dueño de la línea de navegación que unía Iquique con todo el planeta. Hasta el teléfono, me parece, ¿no? Los primeros teléfonos iquiqueños, dueño del ferrocarril salitrero, dueño del 60% de las oficinas salitreras. La región era de North. Una pregunta, ¿cómo puede un hombre que llegó como mecánico o tal vez como, tú me decías como calderero, sí, calderero. Llega al ferrocarril salitrero, al ferrocarril de ese tiempo, y llega a tener tanto poder? ¿Cómo construye? Son muchas cosas que van confluyendo en esto. O sea, si nosotros sabemos que la historia no son casualidades, pero son elementos que van apareciendo uno tras otro, y la primera es para los vivos, la segunda ya no. Ya. O sea, la primera es que conoció a Harvey. La primera, claro, y que Harvey le creyó. El segundo fue que North hace una apuesta cuando estalla la guerra y dice que Chile va a reconocer los documentos de propiedad de las estacadas salitreras. Estacadas le llamaban porque se marcaban con estacas y la pertenencia minera. La pertenencia minera iba a reconocer. Entonces estaba a nombre, por ejemplo, de un peruano. ¿Ya? Y producto de la guerra, los peruanos decían, no, esto ya no te lo van a reconocer. Y North apuesta instintivamente a que Chile sí va a reconocer la propiedad de la pertenencia. Pero como los peruanos no creían en eso, se devalúa la pertenencia. La compra a precio de huevo. Y la compra a un 2% de su valor. Un negocio, pero redondo. Y una vez cuando Chile oficia que sí va a reconocer las pertenencias, ya estaban en manos de North. Pero que hay camino corrido, según lo que uno sabe, es porque Harvey, que era el administrador por el lado peruano, y después administrador para al lado chileno, ya le había pasado todos los datos ya. Por supuesto, o sea, aquí hubo una vulneración a las actuales leyes de control de propiedad, de inversión, a la JOPA, por ejemplo, a la ley de la JOPA. Claro, uso las de ofertas públicas de acciones, uso privilegiado de la información. Claro. No, tremendo. Pero como en esa época estaba todo mucho menos salvaguardado legalmente, regulado que lo que es actual, North se hace dueño de... ¿Pero cómo se hace dueño un hombre que ya, supongamos que entró... Se consigue dinero a través de un par de personas cuyos nombres generacionalmente se han transmitido año tras año. ¿A Agustín Edwards? Agustín Edwards. ¡Wow! O sea, compro... A ver. Con plata del Banco de Chile, claro, North adquiere los primeros papeles salitreros. Ya. Producto de eso, adquiere, por lo tanto, una propiedad que le permite generar un aval para tener acceso a mejores créditos, con los cuales sigue comprando papeles en momentos inoperantes. Y teóricamente que no iban a ser reconocidos por el gobierno chileno. Durante la guerra, las salitreras no produjeron. O sea, hasta 1880 no producen. Aquí en Tarapacá empiezan a producir en el año 81. Algunas salitreras. Y son esas salitreras justamente las de North porque son reconocidas por el gobierno chileno. Ahora, después de eso, este hombre se lleva los títulos y los transa en la bolsa de metales de... En la bolsa de Londres, correcto. No sé si la bolsa de metales o la bolsa de Londres. La bolsa. Y la cosa es que, obviamente, ingleses ávidos a los negocios, lo que hacen es invertir y creer en este tema. Y además North utiliza todas las argucias imaginadas, o sea, desde papeles que representaban propiedades inexistentes. Sí, eso hemos visto. Como tú, es como vender humo. Vender humo. Vendes algo que no existe, que existe solamente en un papel, que no produce y sin embargo generaba lucro. Sí, eso es especulación. Sí, así es. Y eso actualmente es un delito tremendo, pero en esa época, como les insisto, no existían regulaciones al respecto. Y el único antecedente quizás lo tenemos con otro inglés cercano a Chile, que fue el Lord Thomas Cochrane en su momento. Que después quizás les cuento esa historia. ¿Por qué llega a Chile Cochrane? ¿Cómo es que llega? ¿No? Claro. Bueno, pero North al final se convierte en el hombre más rico del mundo. Compra un título nobiliario, se compra un grado militar. Coronel, le decía, ¿no? Sí, coronel. Sí. Pero no es que haya sido militante del... él se compra porque financia un regimiento completo, por lo tanto adquiere el grado de comandante emérito de ese regimiento.
¿Todo con dinero? De las salitreras. Tanto es así que su ciudad natal, que se llama Cromwell, después se va a llamar Northumberland, porque se la compra. Se la compra también. Uh-huh. O sea, era dueño de todo Iquique, era dueño de toda la Pampa. De toda la Pampa. Y era dueño de una ciudad en Inglaterra, que hoy día tiene 500.000 habitantes. Mira, y todo eso con plata de salitre. Y con sangre salitera también. Y con la sangre de los soldados chilenos. Entonces, insisto, vuelvo a retomar el punto. Así como la guerra del Pacífico le da el salitre a la propiedad del Estado de Chile, los capitalistas, los oligarcas chilenos, influidos por este caballero, empiezan a decir, a tratar de la peor manera a Balmaceda por tener estas ideas tan revolucionarias. Correcto. Sí. O sea, surgen algunos periódicos, los primeros periódicos de sorna política de la historia de Chile, el Ajicito, el Lucas Gómez, empiezan a surgir para burlarse de Balmaceda. Balmaceda viene a Iquique para hacer in situ, mostrar su convicción sobre lo que tiene que ser la industria salitrera. Una vez que Balmaceda está camino a Santiago, llega Nord a Iquique para decir lo contrario. Para poner las cosas en su lugar, por decirlo. Y ahí es donde se empieza a producir este siniestro conciliado, los de Nord con los abogados que pertenecían a la oligarquía y los oligarcas chilenos. Y finalmente todo esto detona con la discusión sobre el presupuesto de la Nación del año 1891, que de acuerdo a la Constitución de 1833 tenía que salir fruto del acuerdo, y si no había acuerdo de presupuesto, la Constitución no lo establecía. No había presupuesto, no había dinero para comenzar el siguiente. La Constitución no decía qué se podía hacer. La Constitución entendía que tenía que existir algún grado de acuerdo. Era un zapato chino el que estaba Balmaceda. El hecho es que Balmaceda, cuando el Congreso no despacha la ley de presupuestos para el año 1891, acabándose ya el periodo que era hasta el 31 de diciembre de 1890, día de la inauguración de nuestro teatro municipal, entre otras cosas, Balmaceda decreta de que se van a utilizar los mismos presupuestos del año 1891. ¿Qué es lo que correspondería en lógica hacer? Por lo tanto, estos oligarcas dicen, siendo presidente del Senado, don Waldo Silva, y presidente de la Cámara de Diputados, don Ramón Barros Luco, declaran al gobierno de Balmaceda como una dictadura. Y por lo tanto, en una sesión del Congreso el día 5 de enero, ellos denuncian que el gobierno de Balmaceda se ha puesto fuera de la ley por no querer llegar a estos acuerdos presupuestarios, y por lo tanto no cabe otra cosa que generar una rebelión para provocar la caída del gobierno de Balmaceda. Esto hace que Iquique tenga un lugar en la historia, ¿no? En esta historia. En esta historia. Carlos Walker Martínez, uno de los oligarcas quizás más furibundos de la época, declara que la caja de caudales de la revolución es Iquique. Por lo tanto, como la revolución se hace en torno a la Armada, a la Marina chilena, encabezada por el entonces capitán de navío Jorge Montt, todos estos oligarcas revolucionarios se embarcan en barcos de la Armada Nacional y empiezan a venirse hacia el norte. Iquique actualmente, o sea, en ese momento mostraba, primero tenía una autoridad balmacedista, y la primera sublevación que se produce por el teniente de ejército, que también estaba vulnerado por la Armada, Indalicio Navalón, en Pisagua, que es el primer pueblo que se subleva del norte chileno, digamos, de esta placa salitrera, a favor de esta rebelión congresal. O sea, no es en Iquique, sino propiamente en Pisagua. En Iquique se manda a tropas a sofocar esta rebelión, lo cual se produce en el primer encuentro de Pisagua. Mientras tanto, los revolucionarios se aprovechan de que el comandante de la guarnición del ejército chileno en Tacna, el entonces general Estanislao del Canto, que había caído en desgracia de Balmaceda, producto de que estaba involucrado aparentemente en algunos problemas de tráfico de influencias. Que también los había en ese tiempo. Claro, los había, y por lo tanto lo había puesto a cargo de esta unidad limítrofe, pero menor, que era quedarse a cargo de Tacna. Estanislao del Canto se pone al servicio de los revolucionarios y él vuelve a retomar Pisagua. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el gobierno de Balmaceda? Junta algunas tropas, las envía en algunos vapores que arrienda y los pone a cargo del coronel Eulogio Robles, que desembarcan en Iquique.
dos héroes de la guerra del Pacífico enfrentados. Está a mi lado del canto, por el lado de los congresistas, Eulogio Robles por el lado de Balmaceda. Porque el ejército permaneció fiel a Balmaceda en su mayoría. Pero qué extraño, ¿eh? ¿Cómo es esto de que no hace unos pocos años habían estado luchando codo a codo la Armada, todo el país, 7 años, y después, unos años, esto se transforma en una guerra fratricida? Por supuesto. Ahora, se producen una serie de encuentros menores aquí en La Pampa, Pisagua, Guara, y llegamos a una fecha nefasta para Iquique y Iván, que es el 19 de febrero de 1891. Ese día la Armada chilena va a bombardear Iquique. Y Valparaíso y Iquique son las únicas ciudades que han sido bombardeadas en la historia. España fue bombardeada, Valparaíso fue bombardeado por la escuadra española en 1865. Sí, sí. Y Iquique bombardeado el 19 de febrero de 1891 por la Armada chilena. Por su propia armada. Sí, iba a destruir toda la zona ubicada al norte de la Plaza Prat actual. ¿Ya? Provoca un incendio de dimensiones colosales. Se arrojaron más de 400 bombas por parte de los blindados chilenos para provocar que las fuerzas balmacedistas evacuaran Iquique y Iquique pudiera ser ocupado por los congresistas. Resultado final: se forma un gobierno provisional, una junta de gobierno. Una junta de gobierno encabezada por Jorge Montt como presidente, Waldo Silva como vicepresidente, Ramón Barros Lugo como segundo vicepresidente, y se genera una sección de ministerios para dotar de gobernabilidad a esta zona del país, que es de donde la cual se va. ¿Y el resto del país? ¿Qué pasaba con el resto del país? Antofagasta también está sujeto a estas vicisitudes, pero ya habían desembarcado tropas, o sea, la Marina había desembarcado tropas en Antofagasta y la tenía controlada en pro de los congresistas, pero Copiapó estaba en manos de los balmacedistas. O sea, el país dividido completamente. En dos bandos. Finalmente. Y la zona de Tacna, además, balmacedista. O sea, es decir, Iquique quedaba en una especie de isla. Iquique y Antofagasta quedan en una isla. Finalmente, la guerra llega a la zona central. Pero todavía nos falta un elemento fundamental que lo podemos conversar porque tiene que ver con todo lo que es la parte social. Si gusta, lo vemos en el segundo fragmento. Bueno, en este momento dejamos ese halo de incertidumbre, porque usted quédese con nosotros. La guerra del 91 fue realmente algo que marcó nuestra historia, un poco olvidada, pero aquí la estamos poniendo en contexto, conversando con la historia.